chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con el tema de funciones y una vez visto cómo calcular los dominios de las funciones, que quizás es la parte más compleja de este tema, ya veréis cómo los siguientes puntos son mucho más sencillitos. El siguiente punto que vamos a tratar es, vamos a ver el proceso para calcular los puntos de corte con los ejes, ¿vale? El punto de corte de la función con los ejes. Ya sabéis que una función puede cortar al eje X y al eje Y, lo que vamos a intentar es calcular esos puntos de corte. ¿Vale? Bien, pues fijaros, vamos a empezar calculando los puntos de corte con el eje de ordenada, es decir, con el eje Y. Una característica fundamental, me quito de aquí para que veáis mejor, una característica fundamental de cualquier punto de corte con el eje Y es que lógicamente su coordenada X tiene que ser 0. ¿Vale? Por lo tanto, la forma de calcular los puntos de corte con el eje Y es tan sencillo como irme a la función, sustituir en la función la variable X por el valor 0 y a partir de ahí obtener el valor de la coordenada Y, ¿vale? Con lo que obtendría el punto de corte, que siempre será coordenada X0 y la Y la que corresponda, ¿vale? Una función puede tener como máximo un único punto de corte con el eje Y, ¿vale? No puede tener más porque si no, no sería una función, ¿vale? Es evidente. Por lo tanto, el cálculo del punto de corte con el eje Y, muy sencillo. Cálculo de los puntos de corte con el eje X. Pues fijaros, igual, ¿vale? La característica fundamental de los puntos de corte con el eje X es que la coordenada Y de los puntos tiene que ser 0, lógicamente, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular los puntos de corte con el eje X? Pues si la Y vale 0, lo que tendré que hacer será, lógicamente, resolver la ecuación que me genera al igualar la función a 0 y eso me dará unos determinados valores, ¿vale? Pues tantos valores como me salgan, tantos puntos de corte que tiene mi función con el eje X. ¿De acuerdo? Repito, la coordenada Y vale 0, por lo tanto igualo mi función a 0 y resuelvo la ecuación que me salga. Y tantos valores obtenga como soluciones, pues tantos puntos de corte que tendrá mi función con el eje X. ¿Vale? Bien, pues simplemente así es como se calculan los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Como estáis viendo, una función puede tener infinitos puntos de corte con el eje X, pero como ya os he dicho, tan solo como máximo un punto de corte con el eje Y. ¿Vale? Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de puntos de corte. Fijaros, ahí me dan esta función y me dicen que haya los puntos de corte de esta función con los ejes. Bueno, pues vamos a empezar. Para calcular el punto de corte con el eje Y, que es el eje de ordenada, como ya hemos explicado, hacemos la coordenada X igual a 0 y por tanto si sustituyo en la función la X por 0, ¿vale? Pues lo que obtengo es que Y vale menos 5. Eso significa que el único punto de corte de esa función con el eje Y será el punto 0 menos 5. Perfecto, si ahora calculamos los puntos de corte con el eje X, ahora lo que tengo que hacer es la Y igualarla a 0. Por lo tanto, es la función lo que tiene que estar igualado a 0. Si igualo esta función a 0 y resuelvo, las soluciones que me salen son 5 y menos un medio. Por lo tanto, esta función tendrá dos puntos de corte con el eje X, que serán el 5, 0 y el menos un medio, 0. ¿Vale? Hemos obtenido punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X. Como veis, muy sencillo. Vamos a pasar un puntito más, que es el estudio de la simetría de una función. ¿Vale? El estudio de la simetría. Fijaros, me voy a quitar de aquí para no molestar mucho y así subo un poquito. Vale, simetría. Bien, una función puede presentar dos tipos de simetría, ¿vale? Simetría respecto al eje de ordenadas o simetría respecto al origen de coordenadas, ¿vale? No respecto al eje X, una función no puede ser simétrica respecto al eje X, ¿vale? Simétrica respecto al eje de ordenadas o simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿vale? Evidentemente una función no puede tener los dos tipos de simetría, no puede ser respecto del eje de ordenado y respecto del origen, ¿vale? O tiene una, o tiene otra, o no tiene ninguna. Y en caso de no tener ningún tipo de simetría, que no tiene por qué tenerla, la función recibe el nombre de asimétrica, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo calculamos la simetría respecto al eje de ordenada o eje Y. Bien, este tipo de simetría
que también recibe el nombre de simetría par, ¿vale? Se cumple siempre que la imagen de x, es decir, mi función f de x, sea igual a f de menos x, ¿vale? Que es lo que estamos viendo en esta gráfica. Fijaros, una función será simétrica respecto al eje y, ¿vale? Bueno, básicamente esto vulgarmente lo que se dice es que si doblo mi función por el eje y, las ramas de las funciones coinciden, ¿vale? Pero aquí lo podéis ver, esa expresión, ¿por qué se tiene que verificar esta expresión? Y es que la imagen de cualquier valor de x, lógicamente, tendrá que coincidir con la imagen del valor opuesto de x, del menos x, ¿vale? Con lo cual, si se verifica esta relación, mi función es simétrica par, ¿vale? O simétrica respecto del eje y. Vamos a ver, y ahora volvemos al dibujo, qué relación debe de cumplir una función para tener el otro tipo de simetría, que es la simetría respecto del origen de coordenadas, o también llamada simetría impar. Vale, y en este caso lo que se tiene que verificar es cualquiera de estas dos relaciones. O bien que mi función sea igual a la opuesta de mi función para menos x, ¿vale? F de x sea igual que menos f de menos x, o lo que es lo mismo, que la opuesta de mi función sea igual a f de menos x, ¿vale? Fijaros, una función es simétrica respecto del origen de coordenadas. Vulgarmente, si tengo la gráfica, vulgarmente se dice que si doblo por el eje y luego por el eje x, o al contrario, o primero por el eje x y después por el eje y, las ramas coinciden, ¿vale? Es decir, tengo que pegar dos dobleces, uno por el eje x y otro por el eje y, para que las ramas coincidan. Fijaros, si tengo aquí x y esta es la imagen de x, si yo hago el opuesto de la imagen de x, el opuesto de la imagen de x, ¿vale? Que me caerá aquí, la imagen coincidirá con la imagen de menos x, ¿vale? Por lo tanto, las relaciones que se tienen que verificar son estas de aquí para que una función sea simétrica impar, ¿vale? Vamos a verlo con algunos ejemplos que seguramente lo vamos a entender bastante mejor. Fijaros, me dan las funciones a, b y c y quieren que veamos si existe algún tipo de simetría en esas funciones. Bueno, vamos a empezar por la primera, por la función a. Vale, nos ha cogido el corte de la hoja aquí, perfecto. Bueno, vamos a verlo, no pasa nada. Fijaros, yo tengo mi función, vamos a calcular, lo primero que hago siempre es calcular cuánto será f de menos x. Para ello, lo único que tengo que hacer es sustituir la x por menos x y desarrollar. ¿Vale? Fijaros, f de menos x, donde pone x pongo menos x. Y ahora lo que hago es desarrollo, base negativa exponente par positivo, base negativa exponente par positivo. Por lo tanto, como f de menos x es igual que f de x, ¿vale? Fijaros, es exactamente igual, significa que esta función es simétrica respecto del eje y, o simétrica par, ¿vale? Vamos a ver la siguiente, menos 2x cuadrado más x. Siempre vamos a hacer lo mismo, primero hacemos f de menos x, y después en función de lo que nos salga ya vemos, ¿vale? Fijaros, f de menos x, pues lo mismo, sustituyo la x por menos x, desarrollo, base negativa, exponente par, positivo, y aquí como no tiene exponente, más por menos, menos. Me quedaría esta función. Fijaros, lógicamente, que mi función inicial era menos 2x cuadrado más x, y la que me ha dado es menos 2x cuadrado menos x, por lo tanto no son iguales. Como no son iguales, no es simétrica par. Vamos a ver si tiene simetría impar. ¿Cómo compruebo si tiene simetría impar? Bueno, pues calculando la opuesta de f de menos x, es decir, cambiándole el signo a la función que me ha salido. Si yo le cambio el signo a la función que me ha salido, me quedará 2x cuadrado más x, que tampoco coincide con mi función original, ¿vale? Por lo tanto, esta función ni tiene simetría par ni tiene simetría impar, significa que esta función es asimétrica. Y por último, nos vamos a esta función, 2 partido de x, volvemos a lo mismo, sustituyo la x por menos x y me queda menos 2 partido de x, ¿vale? Es evidente que f de menos x no coincide con f de x, luego no tiene simetría par. Pero si calculo la opuesta de esta función, que es menos f de x, entonces me quedará 2 partido de x, que esa sí coincide con mi función original, y por tanto podemos decir que la función es simétrica impar
o simétricas respecto del origen de coordenadas. ¿Vale? Bueno, pues simplemente espero que hayáis entendido la parte de puntos de corte y la parte de simetría, que son dos puntos sencillitos del tema de funciones. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.